Atención, atención, apaguen sus móviles, guarden silencio y disfruten del momento. Jean-Jacques Rousseau fue escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista. Junto con Voltaire y Montesquieu, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración. Es un movimiento cultural europeo que se desarrolló desde principios del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, el cual perduró hasta el inicio de la Revolución Francesa. Jean-Jacques Rousseau nace en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1702. Tras la muerte de su madre, vivió con su padre y con su tía, recibiendo una buena educación. Trabajó como aprendiz con un notario. Abandonó Ginebra en 1728 con 16 años, estableciéndose en Annecy, siendo tutelado por Madame de Warens, que le ayudó en su educación y su afición por la música. En 1742 volvió a París, donde presentó a la Academia de las Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él. Inició una relación con una inculta sirvienta, con quien tuvo 5 hijos. Él la convence para entregarlos al hospicio. Supuestamente carecía de medios para mantenerlos y además quería apartarlos de su influencia materna. En París, en 1770, transcurrieron los últimos años de su vida, en los que redactó sus escritos autobiográficos. Falleció de un paro cardíaco en 1778. Las obras de Rousseau. Cabe mencionar los tratados filosóficos Emilio o de la educación, de índole pedagógica, y el contrato social sobre filosofía política. Destacamos sus discursos como el discurso sobre las ciencias y las artes y el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Una de sus novelas es Julia o la nueva Eloísa, de carácter sentimental. Entre los escritos autobiográficos destacamos Meditaciones de un paseante solitario, Las confesiones y diálogos. Las obras más relevantes de Rousseau son El contrato social. Se trata de una obra de la filosofía política, en la que Rousseau habla sobre la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos dentro de un Estado formado por medio de un contrato social, entre las que componen. Fue publicada en 1762. En su discurso sobre las ciencias y las artes, 1750, Rousseau había afirmado el carácter irreconciliable de naturaleza y cultura. En el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 1754, estableció el carácter dañino de la sociedad al estar basada en la negación de la naturaleza. La obra comprende 4 libros, entre los que podemos destacar: el primer libro establece la tesis de que los hombres nacen libres e iguales. El segundo libro se ocupa de la voluntad general. El tercer libro habla de las diferentes formas de gobierno que pueden existir. Por último, el cuarto libro habla de la bondad humana y la rectitud de los hombres de pie. Emilio o de la educación. Con Emilio Rousseau establece 3 postulados que deben guiar a la acción educativa. Considerar los intereses y capacidades del niño. Estimular en el niño el deseo de aprender. Y por último, analizar qué y cuándo deben enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Julia o la nueva Eloísa consiste en una colección de cartas, de las que Rousseau sería tan solo el editor. Rousseau, a través de sus personajes, expone su pensamiento sobre diversos temas: la sociedad, la educación, la moral, la religión, el matrimonio. La obra es una historia de amor, de la que el autor toma pie para exponer su opinión sobre la sociedad, la naturaleza, el hombre, la justicia. Ahora vamos a ver los modelos pedagógicos de Rousseau. El modelo pedagógico de Rousseau se basa en 2 principios normativos, que son los siguientes.
El primer principio es: la educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza. Quiere decir que se debe de enseñar por el interés natural del niño y nunca por un esfuerzo artificial para no fatigar ni desgastar su interés inútilmente en contra de su voluntad y libertad. Por ello, Rousseau cree que el hombre es bueno por naturaleza y que si especula la humanidad que plantea una educación a base de unos transcursos natural, sería una sociedad más libre. El segundo principio es: la primera educación debe ser puramente negativa. Considera una educación negativa ya que el niño aprende a través de sus motivaciones y esto retrasa el ritmo de la escuela tradicional. Rousseau creó un sistema de educación que deja al hombre vivir y desarrollarse en la sociedad. A través de su obra Emilio O de la educación atacó al sistema educativo, en la cual los niños deben ser educados a través de sus intereses en su pedagogía cuatro grandes principios psicológicos. El primer principio es: la naturaleza ha fijado las etapas necesarias de desenvolvimiento corporal y anímico de los niños. Partiendo de que la naturaleza es buena y de que el niño debe aprender por sí mismo en ella, parte del periodo que corresponde a una vida puramente física, apta para fortalecer el cuerpo sin forzarlo. Este periodo espontáneo está incentivado por la madre. El segundo principio es: el ejercicio de las funciones en una etapa de la vida afirma y prepara el acontecimiento de las funciones consecutivas. En este periodo, el niño desarrolla su cuerpo y su carácter a través del contacto con las realidades naturales, sin la intervención activa de su perceptor, nombrándolo como la ley del ejercicio genético funcional. El tercer principio es: la acción natural es aquella que tiene a satisfacer el interés o la necesidad del momento. El maestro interviene directamente iniciando al joven por la experiencia de la geografía y de la física. El cuarto principio es que cada individuo difiere más o menos en las relaciones de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. En este periodo se dedica al florecimiento para la vida moral, religiosa y social. Esto define 6 principios importantes del naturalismo. El naturalismo en la educación debe llevarse a cabo en un entorno natural con materiales sencillos. Rousseau crea un nuevo modelo de escuela en el cual no hay programas de estudios. Este modelo de escuela nueva se rechaza la religión. Su educación se basa en la estimulación, la observación y experimentación para la adquisición de aprendizaje. Por ello es importante que los niños se sientan libres y a través de sus percepciones y sentidos adquieran su personalidad. A través de los sentimientos y la sensibilidad por los valores humanos y estéticos se crearán hombres libres en esta sociedad. Rousseau desarrolla unas ideas para llevar a cabo una educación ideal. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustándose a las edades de los niños. A lo largo del desarrollo del niño es necesario basar la enseñanza en la observación y en la experimentación. El método de enseñanza infantil debe ser más permisivo y tener mayor orientación psicológica. Es importante estimular el deseo de aprender de los niños. Rousseau rechaza los libros, cree que el niño debe saber leer, siempre y cuando le interese y le sea útil para él, si no, leerá sin saber. La educación debe centrarse más en el niño y menos en el maestro. El maestro debe enseñar realidades. Rousseau especifica que el alumno debería de ser artífice de su educación. El niño no es un adulto pequeño y por lo tanto no debe ser tratado como ello. Rousseau considera que la naturaleza es la esencia de la persona y que los sentimientos y las emociones son fundamentales para la educación. La educación natural que defiende Rousseau trata de enseñar al niño a resolver sus propios problemas sin ayuda. Aristóteles consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres y conscientes de sus derechos y deberes. Rousseau siguió esta idea, pero se dio cuenta de que el sistema educativo dominante era incapaz de llevar a cabo esta labor en el nuevo mundo que se estaba gestando. Hemos relacionado otros autores, pedagogos y filósofos con el modelo pedagógico de Rousseau, dividiéndolo en los 2 principios normativos. El primer principio es: la educación debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza.
Johann Pestalozzi fue un educador suizo. Su principal objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. De aquí se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño, el cual debe estar libre para que pueda interactuar con lo que le rodea. El filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense John Dewey propuso la psicología de la educación como disciplina entre la ciencia, tomando como punto de partida la experiencia. Se opuso a la educación por la instrucción, defendiendo la educación por la acción. Para Dewey, la educación es una función social e individual, siendo una suma de procesos por los cuales la comunidad transmite sus poderes y fines. También es un crecimiento, una continua reconstrucción de las experiencias, siendo la escuela la vida misma en la cual el niño tiene que aprender a vivir. Simón Rodríguez, pedagogo y filósofo venezolano, influenciado por la obra Emilio de la educación de Rousseau, desarrolló una revolucionaria concepción de lo que debía de ser el modelo educativo de las naciones americanas, rechazando la escuela tradicional y creando de esta forma una escuela en la que existiera un contacto con la naturaleza. María Montessori fue educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa y psicóloga italiana. Su método se basaba en dar libertad con responsabilidad a los niños en un entorno preparado para ello. Según Montessori, cada niño contaba con una guía interna desde su nacimiento, la cual hacía que el niño tuviera un desarrollo natural. Afirmó que la meta de la educación infantil debía tratar de cultivar en los niños el deseo natural de aprender mediante su motivación. Claparede denominó al principio psicológico de Rousseau, que trata sobre la naturaleza fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico de los niños, como la ley de la sucesión genética. Jürgen Welkers decía que la educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza, para que el potencial del niño pueda desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no al tiempo de la sociedad. El segundo principio es: la primera educación debe ser puramente negativa. El educador alemán Froebel introdujo los principios de la psicología y la filosofía en la ciencia de la educación, introduciendo de esta forma una educación preescolar con juegos creativos, interacciones sociales y expresión natural para que los niños aprendan mediante el juego. El educador suizo Johann Pestalozzi afirmó que la educación debía partir de las observaciones, experiencias, intereses y actividades educativas, es decir, partir de aquellas cosas que el niño pueda observar y así ir de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. Por último, consideró que la finalidad principal de la enseñanza es el desarrollo de un proceso armónico físico, laboral, afectivo e intelectual, donde se tomase en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Lev Tolstoy, su escuela se basaba en la libertad del alumno, una escuela abierta a todos, sin programas ni reglamentos impuestos, basada en el método que resulte más agradable a los alumnos. El maestro se convierte en el coordinador que motiva al alumno a partir de sus intereses y necesidades. Adolphe Ferrier es conocido en educación por sus escritos, conferencias y fundador de asociaciones y revistas, siendo profesor del Instituto Jean-Jacques Rousseau. Ha sido uno de los mayores defensores de la escuela activa y de la educación nueva en Europa. Sus ideas se basan en concepciones biológicas, transformándose después en una filosofía espiritualista. Celestine Freinet plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Sus teorías y aplicaciones tomadas de la escuela nueva adquieren un carácter democrático y social. Reclamaba un medio escolar en el que tuviese una relevancia primordial la experiencia del niño, sus vivencias, sus intereses y rechazaba el ambiente artificial. El neurólogo y psiquiatra Ovidio de Clory fue uno de los máximos representantes de la escuela nueva.
El objetivo de la escuela fue preparar al niño para y por la vida. Basó su método partiendo de la psicología del niño y partiendo de la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. El pedagogo francés Roger Cuisinet es conocido por ser el creador del método de trabajo en equipo libre.